Les voy a presentar está sí, dentro de las patologías que se pueden considerar como emergencias neurológicas. Y si bien es cierto, no es una patología frecuente, justamente en eso radica su, digamos, su interés, su importancia. No constituye obviamente un problema de salud pública, pero sí el retraso de su diagnóstico podría traer consecuencias fatales. Listo. Voy a dar algunas notas de información. En realidad toda la información que he recopilado y que voy a presentar están basadas en la revisión de bibliografía de diversos estudios de diferentes niveles de evidencia. Obviamente hay algunas que son con mucho más poder de evidencia que otros, los mencionaré en el momento determinado. Vamos a ver de qué se trata esta patología, ¿no? Como su nombre lo dice, la trombosis venosa cerebral no es más que la presencia de un trombo en algunas de las venas del cerebro. Ahora, las venas del cerebro, como por su anatomía, y eso lo vamos a ver ahora, tienen unas características especiales. Es por eso que se llaman senos venosos o senos durales. Esta patología, como lo mencioné, es poco frecuente. Y poco frecuente básicamente porque la ubicación, o sea, no es de una ubicación habitual, ¿no? Uno cuando habla de trombosis generalmente piensa en trombosis de las venas, de los miembros inferiores o de las arterias pulmonares o de los miembros superiores, ¿no? Pero rara vez se piensa inclusive de que pueden existir esta trombosis a nivel de los senos venosos o de las venas del cerebro. Algo de historia nos refiere que en 1825 el primero en describirla fue un médico francés de apellido Ribens, que describió a un hombre que tenía convulsiones, cefalea y en su necropsia tenía una trombosis del seno sagital superior. La trombosis, como su nombre lo dice, es la presencia de un trombo que ocluye una o más senos durales del cerebro y que frecuentemente está asociado con las trombosis o la oclusión de venas corticales, que ahora las vamos a ver. Esto obviamente produce que se ocluya la salida de la sangre y que el líquido cefalorraquídeo también se ocluya. Como sabemos, el líquido cefalorraquídeo drena al sistema venoso y del sistema venoso a través de una red de venas y de senos sale y a través de la vena yugular interna llega hasta el corazón, ¿no? Vena cava superior y corazón. Una de las características que va a dar un cuadro clínico muy típico es lo que se llama el infarto venoso, que casi en la mitad de las personas que sufren de estas trombosis venosas cerebrales se presenta, ¿no? Una característica también es de que este tipo de patologías se presenta con más frecuencia en jóvenes o en adultos jóvenes. No es una enfermedad de mayores o de viejos. Esa es una gran diferencia en lo que se refiere al stroke de tipo arterial. Y también se asocia, pues, como bien dice ahí, con problemas trombofílicos o protrombóticos, muchos de ellos de origen congénito, ¿no? Algo de epidemiología, en realidad, como dice ahí, es una enfermedad rara, es una patología rara, 1.3 por cada 100.000 personas al año es la incidencia. Antes era mucho menos, y esto básicamente porque incrementó. Es básicamente porque mientras más se conoce una patología, más se sospecha en ella, y mientras más recursos tenemos, en este caso, mientras más imágenes modernas tenemos, es más fácil o es más posible diagnosticarla, ¿no? La presencia de resonancia con todas sus formas y de tomografías también permite que se diagnostique, y por eso la incidencia ha aumentado ligeramente en relación a hace 20 o 30 años. Dijimos también de que era más frecuente en jóvenes. Mira, la principal grupo etario, como lo vamos a ver ahora, es mayor entre los 35 y 50 años, y especialmente en mujeres jóvenes, y como vamos a ver después, que toman o que son consumidoras de anticonceptivos orales, son generalmente un grupo en donde debemos de sospechar cuando ingresan a una sala de emergencia con manifestaciones neurológicas agudas o subagudas. Raro en ancianos, en niños también es poco frecuente, pero dentro de los niños, los neonatos son los que más sufren de ellos, ¿no? Dentro de todos los stroke, la frecuencia es baja, menos de 1% generalmente, pero cuando vemos un stroke en jóvenes tenemos que sospechar de que podría tratarse de una trombosis venosa cerebral. Esta es más o menos la distribución del grupo etario. Como ustedes se dan cuenta,
fundamentalmente entre los 21, 30, 31, 40 y 41, 50 es donde se dan la presencia o la incidencia de este problema, ¿no? Y como se dan cuenta ustedes también, ahí en esa barra rosada es la barra que corresponde a las mujeres y la barra celeste corresponde a los hombres. Se dan cuenta obviamente de que la predominancia es básicamente del sexo femenino. Vamos a hablar algo acerca de la anatomía, porque para poder entender las manifestaciones y luego el diagnóstico y el tratamiento. En realidad, el sistema venoso del cerebro se puede dividir en dos grandes grupos, uno superficial y uno profundo. El superficial, que recoge básicamente sangre de la corteza y parte de la sustancia blanca, 1 o 2 centímetros en profundidad. Esta sangre llega a través de las venas corticales a los senos durales, principalmente el seno sagital superior, el seno transverso, y a través de ellas al sigmoides y luego a la yugular interna para desembocar en la vena cava y luego en la aurícula derecha y hacer todo el circuito que ya conocemos. El profundo, en cambio, recoge la sangre, básicamente la sustancia blanca, y de toda la base del cerebro, el tálamo y los ganglios basales. De igual manera, a través de venas profundas como la gran vena de Galeno, la vena basal de Rosenthal, las venas cerebrales internas, llegan al seno sigmoides y luego a la vena yugular. Esta es la anatomía. Bueno, como ahí vemos, el gran seno es el que está y el que recoge la mayor cantidad de sangre, y obviamente el que tiene la mayor patología es esa grande que ustedes ven en la convexidad, que es el seno sagital superior. Los venos transversos, el veno recto y ahí el seno sigmoides y el yugular interno. Esto es en su relación con el cráneo, ¿no? Si se dan ustedes cuenta. Bueno, si se dan ustedes cuenta, esos senos venosos también se llaman senos durales porque están justamente dentro de la dura madre, ¿no? Esta es la visión externa en su correlación con el cerebro. La gran vena que está arriba es la vena sagital superior. La vena sagital inferior va por internamente. Y tenemos otras venas como el seno recto, los senos transversos, sigmoides, la gran vena o la vena magna de Galeno, que recogen la parte básicamente profunda. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se produce trombosis? La trombosis se puede dar principalmente de dos maneras, o en todo caso se puede manifestar o dar sintomatología de dos formas. Primero, por una trombosis en las venas corticales. Las venas corticales son las pequeñas venas que se ven aquí que desembocan, que están en la corteza y que desembocan en la vena sagital, en el seno sagital superior. ¿Okay? Entonces, las manifestaciones que van a depender básicamente del tamaño del trombo y de cuántas colaterales haya para que el cuadro clínico no sea tan aparatoso. La presencia de un trombo en esos lugares produce un incremento de la presión venosa, capilar, y luego hay una ruptura de la barrera hematoencefálica y un compromiso del cerebro propiamente dicho. Y eso se produce un edema y con frecuencia se produce lo que se llama un infarto venoso de tipo hemorrágico, que vamos a ver ahora en las imágenes después. ¿Cuál es el cuadro clínico de este tipo de fisiopatología? O sea, cuando afecta principalmente las venas corticales y el seno sagital superior, principalmente produce un déficit focal y convulsiones. La otra fisiopatología es cuando hay una trombosis en los senos cerebrales propiamente dicho. Entonces, cuando hay una trombosis directamente ahí, hay un retraso en la salida de la sangre del líquido cefalorraquídeo y esto desencadena hipertensión endocraniana. Y las manifestaciones generalmente son cefalea y por la localización puede haber alteraciones visuales. Como dijimos, los senos más comprometidos, el seno sagital superior, el seno transverso y el seno recto. Aquí lo ven, en la convexidad el seno sagital superior, el seno transverso o senos laterales, que son los que están hacia los costados, hay uno derecho y uno izquierdo, y el seno recto, que es el que recoge toda la sangre proveniente del sistema cerebral profundo. Como la mayoría de patologías de origen vascular, tanto arterial como venosa, no existe una causa específica, no existe un agente etiológico ni una causa-efecto definida. Lo que sí hay, obviamente también, como todo stroke o todo problema vascular cerebral agudo, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo que se han estudiado y que son múltiples y que pueden ser congénitos o pueden ser no modificables y adquiridos,
Principalmente son los siguientes, los que vemos aquí en la pantalla. Primero, el sexo femenino, 3 veces más frecuente como riesgo que el sexo masculino, la edad joven. Segundo, como dijimos, el uso de anticonceptivos orales o de terapia de reemplazo hormonal, principalmente anticonceptivos orales. Y cuando este se asocia a obesidad, el peso del factor de riesgo se eleva notablemente. Otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta es de que el embarazo y el puerperio, como vamos a ver después, per se mismo producen o son un factor de riesgo, ¿no? Entonces, inclusive dentro de las mujeres que están embarazadas, que tienen stroke, un gran porcentaje son de origen venoso cerebral. La trombofilia, que son una condición que con frecuencia son genéticos, principalmente por mutación de genes, deficiencia de proteínas, C, S, aumento del factor 8, etcétera. Otro de los factores de riesgo que vamos a ver es la obesidad. De hecho, la obesidad es un factor también de riesgo. Con un índice de masa mayor de 40, tienen 10 veces más riesgo de hacer trombosis venosa cerebral que aquellos que no son obesos. La malignidad, cuando hablamos de malignidad hablamos de cáncer principalmente, y dentro de los cánceres de la sangre, y específicamente se ha establecido una relación cercana de la trombosis venosa con la leucemia linfoblástica aguda. Algunos piensan que es por el tratamiento también, ¿no? Que vamos a ver. Otra de las causas, que es una causa muy frecuente en niños, o que es un factor de riesgo frecuente en niños, son las infecciones. Aquellas infecciones, otitis, otomastoiditis, pueden desencadenar o pueden estar relacionadas con trombosis, llamadas trombosis sépticas de los senos venosos. Y como dijimos, es dentro de las causas de trombosis venosa cerebral en niños, es la causa más común o el factor de riesgo más común. Este es un conjunto de lo que ya les he mencionado, ¿no? Infecciones, pueden haber inclusive causas iatrogénicas, ¿no? Se cateteriza la vena yugular, una intervención quirúrgica puede ser un factor de riesgo para hacer trombosis también, hasta anemia, deshidratación en niños, especialmente en neonatos, obesidad severa, malformaciones arteriovenosas, cáncer, como dijimos, el uso de anticonceptivos orales, medicamentos como la asparaginasa, ¿no? Y el metrotexate también pueden ser factores de riesgo. Este es un resultado de un estudio, de una revisión sistemática donde se ve la frecuencia, de cuáles son los factores que con más frecuencia estuvieron presentes dentro de los que hicieron trombosis venosa cerebral, ¿no? Algo que mencionar con respecto ya a esto es de que por lo menos casi todos tienen por lo menos un factor, y es un grupo grande, casi la mitad, tienen 2 o más factores. Como dijimos, el factor adquirido más frecuente es el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Es por eso de que dentro de las mujeres, el más del 50% dentro de las mujeres que tienen trombosis venosa cerebral, más del 50%, si uno le toma los datos, está usando anticonceptivos orales. Y si se asocia a la presencia de un componente genético, una mutación genética, obviamente eso hace que el factor de riesgo sea el más importante para hacer trombosis venosa. El embarazo y, como dijimos, el puerperio, en este caso en los estudios lo toman hasta 12 semanas, también constituye una causa un factor de riesgo importante. En el puerperio, hasta las 12 semanas, es una causa de stroke, un poquito menos en relación a la frecuencia que el stroke arterial, pero también se debe considerar. En el embarazo también, ¿no? Por ejemplo, se refiere a un estudio en México, un metaanálisis donde el 50% de trombosis venosa cerebral en mujeres ocurren durante el embarazo, que especialmente en el tercer trimestre o en el puerperio. Estos son también una lista que no se ve muy bien, pero me indica básicamente lo mismo, ¿no? Los factores de riesgo y su fortaleza o su fuerza en la evidencia a través de los estudios. Bueno, como toda patología, el diagnóstico se basa pues principalmente en un examen adecuado, en una análisis adecuada y en la ayuda diagnóstica, que como vamos a ver son fundamentales para poder definir el diagnóstico exacto. Las manifestaciones neurológicas de un problema como esto son variables. Como dijimos al inicio, como es poco frecuente, la sospecha clínica para poder diagnosticarlo tiene que ser muy importante, ¿no? Y el uso de imágenes, que las vamos a ver después, van a confirmar nuestro diagnóstico. Las manifestaciones clínicas se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellos que producen un aumento de la presión intracraneana por el mal drenaje venoso y producen pues lo que dijimos, ¿no? Cefaleas progresivas e intensas,
y así como alteraciones visuales, y las que producen un daño focal cerebral generalmente cuando hay infartos hemorrágicos. Esto del tiempo promedio, que también lo reportan la mayoría de estudios, o la mayoría de consexos, es de que el motivo por el cual el paciente acude a la emergencia generalmente es la cefalea y otras manifestaciones, pero principalmente cefalea, como vamos a ver, pero esta es una cefalea de origen generalmente insidiosa, que no mejora, que recurre, y es por eso que después de 4 o 5 días en promedio acuden a una emergencia. Y el diagnóstico, según los reportes, se retrasa hasta en 7 días. Y esto tiene que ver, y esto justamente es el interés que les mencionaba, en que con frecuencia no se sospecha, ¿no? Y como no se sospecha y vemos una tomografía normal, podemos pensar que es una isquemia arterial u otra causa, y no sospechamos en una trombosis venosa cerebral. Como dijimos, el síntoma más común es la cefalea. 90% de las personas que tienen trombosis tienen cefalea. Y generalmente es difusa, progresiva, que va aumentando y no mejora. Rara vez, aunque se puede presentar, pero rara vez es de forma súbita el inicio de esta cefalea. Inclusive en ancianos puede hasta no haber cefalea. Son unas láminas o imágenes que indican las diferentes patologías que pueden estar dentro del diagnóstico diferencial de un paciente con cefalea de tipo secundario, ¿no? Ahí también se encuentra, como vimos, la trombosis venosa cerebral. Ok, otras manifestaciones neurológicas incluyen un déficit focal. El 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa hacen un déficit focal, y esto tiene relación básicamente con la presencia de infartos hemorrágicos de tipo venoso, ¿no? Pueden producir afasia, hemianopsia, paresias, ¿no? Convulsiones. Y aquí hay una cosa interesante. La convulsión tiene una presencia dentro de las trombosis venosas cerebrales del 40%. Pero si lo comparamos con la trombosis o con los stroke de origen arterial, las convulsiones es una manifestación más frecuente en las trombosis venosas que en las trombosis arteriales. El trastorno de conciencia es poco frecuente, si bien es cierto, pero puede llegar hasta el coma, y eso se debe principalmente o que hay un gran infarto cerebral, produce edema, hipertensión endocrinal importante, o porque hay un compromiso del sistema venoso profundo comprometiendo la parte de los ganglios basales o el tálamo. Otra manifestación en los síntomas neurológicos de tipo visual, con parálisis del sexto par o papiledema, ¿no? Y generalmente están asociados con trombosis del seno sagital superior. Inclusive hay alteraciones en el comportamiento, cuya causa no esté clara, que se presenten de manera aguda. Podría tratarse de una trombosis venosa, pero del sistema profundo cerebral, que pueden producir confusión, mutismo, hasta psicosis, ¿no? Y amnesia. Es poco frecuente, si bien es cierto, pero habría que tomarlo en cuenta. Hay otros síntomas misceláneos, como por ejemplo la fiebre o dolor de oído, que por ejemplo en niños puede tener relación o puede hacer pensar en una trombosis. Como dijimos, principalmente la forma de presentaciones es aguda, pero también es subaguda y puede ser larvada, progresiva. Hay que pensar en un paciente, especialmente si es mujer, que usa anticonceptivos o que está embarazada con el puerperio, que tiene dolor de cabeza, que no mejora con medicación, y que dura varios días, y que es un dolor de cabeza atípico, fuera de lo común. Hay que pensar que podría estar presentando una trombosis venosa cerebral. El laboratorio básico debe incluir hemograma, un perfil de coagulación, una bioquímica. Hay algunos test de trombofilia genética que se hacen, pero solamente se deben de hacer en algunas personas seleccionadas, ¿no? Aquellos que tienen antecedentes familiares, aquellos que tienen trombosis recurrentes o que no tienen ningún factor de riesgo. Entonces habría que pensar, ¿no? Como dijimos, casi todos los pacientes que tienen trombosis tienen algún factor de riesgo mencionado. El dímero D es importante como por su valor predictivo negativo, porque puede descartar, inclusive en los estudios menciona que es mejor o tiene mayor peso que para los casos de trombosis venosa profunda, por ejemplo. Si sale un dímero B negativo en un paciente que sospechamos de trombosis venosa cerebral, tiene una alta posibilidad, un alto valor predictivo para que se descarte trombosis. La punción lumbar solamente si se necesita descartar meningitis, obviamente, ¿no? En cuanto a las imágenes, la visualización de las imágenes creo que va a permitirnos tomar en cuenta mejor esto, ¿no? Principalmente hay 3 tipos de imágenes o modalidades, ¿no? Una venografía tomográfica, una venografía en resonancia y una angiografía directa, que se considera pues para los estudios el gold estándar, pero que se realiza con muy poca frecuencia.
la presencia como vamos a ver, de métodos no invasivos como la tomografía o la resonancia y sus múltiples formas, constituyen pues la forma más frecuente para poder hacer el diagnóstico. Una tomografía sin contraste de inicio, un paciente con cefalea de causa no clara y con manifestaciones neurológicas que hemos mencionado, podría ser de ayuda de alguna manera. Más o menos el 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa cerebral tienen algún signo, a veces son muy sutiles, o algún signo, pero a veces son inclusive muy evidentes, pero tienen algún signo y podría ayudar de inicio. Por ejemplo, como vamos a ver, puede haber una hemorragia justo cerca en la corteza misma, infartos grandes, a veces hasta hemorragias aracnoidea de causa no clara pueden ser debidos a una trombosis venosa cerebral. Como dijimos, hay dos modalidades para poder hacer uso de las imágenes, una no invasiva, que es la tomografía, la resonancia, y una ecografía o ecodoppler. La tomografía, como vimos, su valor básicamente es como un test de inicio, pero también, si la sospecha persiste, ya tendremos que hacer uso o de una venografía tomográfica o de la resonancia, que sería en este caso lo ideal. Estas son unas imágenes en donde uno aparentemente y de manera muy sutil puede ver en donde señalan las líneas hiperdensidades o hipodensidades que pueden hacer sospechar de una trombosis venosa, ¿no? ¿La ven ahí? Esto ya implica o esto ya demuestra algunas, si bien es cierto, imágenes muy que para algunos podría ser dudosa, pero se describen como el de arriba, el signo de el signo del delta, que ustedes ven está justamente en la parte superior del seno venoso sagital, y una hiperdensidad evidente, o si no el signo de la cuerda, que es el que está en la parte del glóbulo parietal, ¿no? Chiquito, como si fuera un cordón. Ambos son manifestaciones en una tomografía sin contraste de trombosis venosa cerebral. Aquí vemos, por ejemplo, otra manifestación también de una trombosis de las venas corticales, por ejemplo. Ustedes lo ven en una tomografía sin contraste, es hiperdensidad, que puede hacer dudar, ¿no? Algunos pensarán, parece una subdural, epidural. Entonces, esa duda se debería definir con la agudeza clínica, pero también con una resonancia. Esto ya es una cosa más evidente. Uno lo ve y dice, se trata pues de una contusión hemorrágica, de una hemorragia intracerebral por hipertensión, ¿no? Puede traer una serie de diagnósticos diferenciales, pero en realidad lo que se trata es una trombosis, una importante del seno transverso, que produce pues un sangrado que se conoce con el nombre de infarto venoso hemorrágico, ¿no? Esto, por ejemplo, también es otro caso singular. Aquí lo que vemos es un compromiso del sistema profundo venoso. Si ustedes se dan cuenta, donde señala la luz, hay una hipodensidad, y esta hipodensidad está en relación a un infarto bilateral del tálamo. Aquí otra imagen que indica también una trombosis, pero en este caso una trombosis corticales, que produce pues este tipo de infartos hemorrágicos. Otra de las formas diagnósticas o de imágenes es la venografía tomográfica, que es rápida, es confiable, es útil también, e inclusive se le señala en algunos estudios como casi tan útil o de tan alta sensibilidad como una venografía con resonancia. Esta es una imagen, por ejemplo, donde uno ve aquí en la flecha negra una imagen por defecto, ¿no? Que indica una trombosis en el seno transverso. Esta es una venografía también tomográfica. Si ustedes se dan cuenta y comparan esa flecha de color negro, ven que hay una imagen por defecto dentro de la vena yugular interna. Si la comparan con el lado izquierdo, claramente se ve la diferencia. Se trata también de una trombosis, en este caso ya más bajo, de la vena yugular interna. La resonancia es, digamos, que se considera como la imagen o el examen de ayuda diagnóstico ideal, ¿no? Obviamente la accesibilidad y la posibilidad de tenerlos rápido es la principal desventaja. Se puede hacer también una venografía con resonancia, que también tiene una alta sensibilidad. Ahora vamos a ver las imágenes. Los métodos invasivos, que como les dije se considera como gold standard, son la angiografía cerebral o una venografía directa, cerebral directa. En general, como les dije, no se utilizan de manera rutinaria. Solamente se podrían utilizar en el caso en que, por ejemplo, estos métodos no invasivos dan resultados no concluyentes. Si no hay una imagen concluyente o dudosa,
lo ideal sería utilizarlas. O cuando vamos a ver, y como vamos a ver, se están pensando, se está considerando utilizar lo que se conoce con el nombre de una terapia endovascular o procedimientos endovasculares. En esos casos sí se podría considerar un método de diagnóstico invasivo, ¿no? Una angiografía cerebral o una venografía directa. Este es, por ejemplo, una resonancia. Ustedes ven esa zona hiperintensa donde está la flecha, es una trombosis del seno transverso. Esta es otra resonancia donde muestra también una zona hiperintensa. Es un infarto hemorrágico en la zona el lóbulo frontal debido a una trombosis, en este caso del seno sagital superior. Aquí igual, en otra fase de la resonancia, esa zona hipointensa está en relación también a una trombosis venosa cerebral. Aquí, en un corte sagital, se ve también una zona hiperintensa, ¿no? Aquí se ve más claramente, esta es una venografía tomográfica. En la venografía tomográfica, como ustedes ven, se ve con claridad las venas, se ve claramente que en el lado derecho no hay circulación venosa, hay una trombosis en el seno transverso, ¿okay? Ahí es donde señalan las flechas negras, ¿no? Aquí también, en diferentes momentos, el de arriba, esas zonas que no se ven claramente o que se ven hiperintensas, están demostrando la presencia de trombos en el seno sagital superior, y la imagen B o de abajo es ya una recanalización o una reperfusión que ocurre después de un año de utilizar, como vamos a ver, los anticoagulantes. Este también es una resonancia, una venografía con resonancia. Se ve que en el lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, hay una menor perfusión, no se pintan bien las venas, en este caso también el seno transverso. Estas son algunas de las características tomográficas o de resonancia que se pueden ver. Por ejemplo, como dijimos, infartos hemorrágicos en una tomografía, defectos de llenado o signo delta, signo de la cuerda. En resonancias se puede ver edema, se puede ver masa, se puede ver hemorragia, se puede ver zonas de mayor hiperintensidad, signo de la cuerda también, signo delta. Ese es un resumen de lo que de las imágenes que pueden ver, ¿no?, para el diagnóstico de trombosis venosa cerebral. Otras modalidades, como dijimos, son una ecografía transfontanelar con Doppler, que se utiliza en pediatría, y también imágenes de perfusión, ¿no? Ahora se pueden utilizar imágenes de perfusión cerebral, donde vamos a ver que el flujo está disminuido, pero el volumen sanguíneo está aumentado en determinadas regiones, ¿no? Eso se define con el término de una congestión venosa, producto, como dijimos, de que el flujo de salida de las venas o de la sangre venosa está disminuido, retenido o retrasado. Igual acá hay unas imágenes que comparan, arriba están las imágenes de resonancia, abajo las de tomografía. Arriba ven unas zonas de hiperintensa que corresponden al seno sagital, trombosis del seno sagital, ¿no? En la parte más derecha para nosotros están esa zona también hiperintensa que está en relación a edema por infarto a nivel del tálamo, ¿no? Arriba a la derecha. Y las zonas de abajo se ven tomografías con infartos hemorrágicos venosos en el lóbulo frontal, luego en el lóbulo parietal arriba, y un gran infarto en el lóbulo temporal, si ustedes se dan cuenta, con efecto de masa, que suele ser peligroso y que puede llevar a una medida terapéutica salvadora como una craniotomía. Estas también son imágenes de tomografía, resonancias. Acá son la comparación de cuáles son los beneficios entre usar resonancia y tomografía. En realidad, si tenemos a la mano la resonancia, lo ideal sería utilizarla. Obviamente hay algunas desventajas por el hecho de que no lo podemos utilizar en pacientes con claustrofobia, en pacientes que tienen marcapasos o algún dispositivo de metal, por ejemplo. Luego la tomografía tiene la desventaja, obviamente, de que la nefrotoxicidad, el uso o la posibilidad de que hagan alergias al contraste y ese tipo de cosas. Esta es una angiografía directa. Como ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta ahí, las líneas o las flechas blancas señalan claramente las zonas donde no hay imágenes, o sea, son imágenes de sustracción, donde se ve claramente que hay trombos ahí que van a confirmar el diagnóstico de trombosis venosa cerebral. Muy bien, el tratamiento principalmente, en la piedra angular, el tratamiento es la anticoagulación. Y cuando me refiero a anticoagulación, quiero hacer la salvedad acá de que estos pacientes que ustedes han visto en su gran mayoría consangrados por infartos cerebrales, tienen que ser también anticoagulados.
A pesar de que uno diga, pero que hay una imagen de sangrado, ¿cómo voy a darle un anticoagulante? Pues es el tratamiento que se debe de dar, porque si uno no desobstruye o disminuye la formación o el aumento del trombo, el cuadro va a empeorar y el edema producto de ese infarto hemorrágico va a empeorar. Entonces hay que darle anticoagulación, ¿no? La terapia, como digo, es anticoagulado, se puede utilizar heparina no fraccionada o heparina en fase aguda, heparina de bajo peso molecular. Algunos estudios tienen o refuerzan más el uso de heparina no fraccionada por el hecho de que sus efectos adversos podrían ser menores. Mejora el pronóstico, previene el desarrollo de un infarto venoso. ¿Cuánto debe durar esta anticoagulación? En realidad no hay un consenso sobre eso. Puede ser de 3 a 6 meses, aunque si la trombosis es recurrente, o sea, 2 o más trombosis, o tiene un diagnóstico de trombofilia genética, la anticoagulación debe ser de por vida. La terapia endovascular, como dijimos, es otra alternativa terapéutica. Cuando pacientes no mejoran con la anticoagulación, cuando el deterioro clínico o cuando la presión intracraneana se eleva, que constituyen más o menos el 9 al 13% de los pacientes, entonces se tiene que hacer uso de lo que se llama terapia endovascular, que consiste en poner un catéter a través de la yugular o de la vena femoral y acceder hacia los senos venosos y ya sea con trombolisis endovascular o utilizando lo que se llama la trombectomía a partir de unos catéteres especiales, se puede hacer resorción del trombo, eliminación del trombo. ¿Okay? No es considerada, como bien dice ahí, no hay estudios que sustenten su uso como de rutina, pero hay que tomarlos en cuenta para algunos casos seleccionados, especialmente cuando hay una trombosis importante, severa, o cuando hay un deterioro de conciencia a pesar de que la anticoagulación se está establecida. La cirugía descomprensiva, como vamos a ver acá, es una medida salvadora, se ha considerado ya y tiene un nivel de evidencia aceptable, ¿no? Hay pacientes que tienen grandes infartos hemorrágicos que producen herniación transtentorial y que deben de ser rápidamente corregidos, y así como existen en los casos de hemorragias intracerebrales de origen arterial, para estos casos de hemorragias de origen venoso, ¿no? Infartos venosos, también se deberían de considerar. Y esta es más o menos la imagen que uno ve, un gran efecto de masa con una hemorragia por un infarto venoso, y como se ve después de la descompresión, el edema y el edema cerebral pues evidente, ¿no? Como dijimos, esta es una medida salvadora que tiene un nivel de evidencia ya aceptable. Otras terapias como esteroides, algunos piensan de que se justifican diciendo que el edema podría disminuir con esteroides, pero los estudios dicen de que no hay diferencia en los resultados y que habría que tener mucho más cuidado, inclusive cuando uno tiene una lesión parenquimal como un infarto hemorrágico, porque el utilizarlo, o sea, si no hay una lesión parenquimal, utilizar corticoides tiene peores resultados. Las aspirinas en algunos reportes se han mencionado, pero no tiene sustento su uso, y el antibiótico obviamente si es que se trata de las infecciones asociadas, ¿no? Si hay infecciones asociadas. Complicaciones, convulsiones, ocurren principalmente en la fase aguda, principalmente en los niños. Obviamente es más frecuente si tienen un infarto hemorrágico, o sea, un efecto de masa ahí. Hay que iniciar anticonvulsivantes, no como profilaxis, sino de inicio cuando el paciente presente la convulsión, ¿no? Ahí se reportan, en realidad, no hay un anticonvulsivante específico, pueden utilizar ferritoína, fenobarbital, cualquiera de ellos. La duración óptima también no lo refieren los estudios exactamente, pero si por ejemplo ha tenido el paciente una convulsión y no ha vuelto a recurrir a esta convulsión, el tratamiento con anticonvulsivantes debería ir disminuyendo progresivamente a partir de la 3ª a 9ª semana. Hidrocefalia es otra causa, de hecho, como dijimos, cuando hay un trombo y no hay un buen drenaje venoso, como nosotros sabemos, el líquido cefalorraquídeo drena, drena a través del sistema venoso, y va hacia el final, hacia el sistema, hacia la yugular y la carótida, y es la forma de drenaje, ¿no? Pero si no se drena, obviamente el líquido cefalorraquídeo se acumula, y esto puede conllevar también a hipertensión endocrinal mayor e hidrocefalia, como vemos acá. ¿Cuándo se presenta hidrocefalia? Generalmente cuando hay edema abajo, en los ganglios basales o en el tálamo, o cuando hay sangrado que compromete el cuarto ventrículo.
El hecho de tener hidrocefalia ya es un factor de mal pronóstico, por ejemplo. La mortalidad es 30%. En estos casos hay que sopesar individualmente si se requiere o no un drenaje, ¿no? Si hay hidrocefalia y hay deterioro neurológico, generalmente hay que hacer un drenaje ventricular externo. La hipertensión endocraniana, que está frecuente en casi todos los pacientes, esas cefaleas son manifestaciones de hipertensión endocraniana, con frecuencia no van a necesitar algún tratamiento específico, como diurético, manitol y ese tipo de cosas, o soluciones hipertónicas, ¿no? Generalmente, en la gran mayoría de casos, lo que requiere es básicamente es tratar el dolor, y el tratamiento del dolor y tratar el cuadro de fondo, que es obviamente la trombosis, mejora. Para casos específicos se podría utilizar o podrían dar como alternativa terapéutica acetosolamida, por ejemplo, manitol en algunos casos, y punción lumbar, aunque esto es básicamente temporal y se refiere, según los reportes, si es que hay compromiso visual. Si hay un compromiso visual agudo, o sea, la persona comienza a ver diferente o no ver, en un paciente con diagnóstico de trombosis, hay que hacer una punción lumbar de tal manera que disminuimos la presión intracraniana y seguido generalmente de un drenaje ventricular, ¿no?, a cargo de los neurocirujanos en este estudio. La recurrencia es baja. Hay datos limitados con respecto a eso, pero generalmente se reportan menos del 3% de recurrencia de trombosis venosa cerebral después, o a los 16 semanas después de haber descontinuado la anticoagulación. O sea, con anticoagulación la posibilidad de que recurra es muy baja, casi ni se reporta. Después de descontinuar la anticoagulación, también la recurrencia sigue siendo baja. Como dijimos, el embarazo y los pacientes pediátricos son poblaciones especiales. En realidad, como sabemos, el embarazo per se produce o altera el sistema de coagulación, produce lo que se llama un estado de hipercoagulabilidad, aumenta el riesgo de trombosis venosas cerebrales. La incidencia es ligeramente más alta que el promedio, y generalmente se presenta, cuando se presenta en estas épocas, es o el tercer trimestre del embarazo o en el puerperio, ¿no? ¿Con qué se maneja? Se maneja pues básicamente heparina no fraccionada. Se debe de considerar la warfarina solamente en los casos en que la paciente ya está en puerperio, ¿no? Aunque también de uso limitado, porque se han reportado casos de trastornos hemorrágicos tanto en el feto como en el neonato. De hecho, la presencia de una trombosis inicial aumenta en una embarazada, aumenta más el riesgo de que en un futuro embarazo pueda tener nuevamente trombosis, pero obviamente no lo contraindica, ¿no? Hay personas que quieren, o hay mujeres, mejor dicho, que quieren quedar embarazadas, que tienen algún factor de riesgo alto, como por ejemplo trombofilias congénitas. En ellas, en ese grupo especial, utilizar heparina no fraccionada como profilaxis podría sí evitar la existencia de trombosis. En los pediátricos es poco frecuente también, pero hay que considerar aquí el grupo etario de los neonatos. Y en general en ellos se presentan convulsiones, letargia, y en ellos pueden ser una causa comunitaria importante de stroke, ¿no? La anticoagulación también va a ser la piedra angular en el tratamiento, heparinas no fraccionadas, principalmente, o heparina de bajo peso molecular, y en ellos, digamos que la terapia endovascular es relativamente más frecuente. Igualmente, la hidratación, el manejo de las convulsiones y la hipertensión endocraniana debe ser prioridad. Este es un algoritmo que quiero rápidamente mencionarlo, que resume más o menos el manejo de lo que de esta patología, ¿no? Dada la sospecha de una clínica de una trombosis venosa cerebral, se debe llevar a cabo o una resonancia o una tomografía con venografía. Si se descarta la trombosis, hay que pensar en otras causas de stroke o de cefalea. Si se confirma la trombosis, deberíamos acá de iniciar rápidamente la anticoagulación. Y de acuerdo a la anticoagulación y a la respuesta a la anticoagulación, vamos a poder definir dos escenarios. El primero, cuando hay mejoramiento neurológico, entonces la anticoagulación se debe mantener por lo menos 3 a 12 meses y se debe hacer un estudio de todo lo que significa la parte trombofílica o la parte genética del paciente. Si el paciente tiene alto riesgo, por ejemplo, como dijimos, la anticoagulación debe ser de por vida. Si hay un deterioro neurológico, ¿no?, especialmente el paciente tiene trastorno sensorio o llega a coma, ahí tenemos que ver si es que hay un efecto de masa importante, o sea, hay una hemorragia intracerebral en una nueva tomografía. En este caso hay que considerar una craneotomía descomprensiva. Pero si tomográficamente nosotros vemos de que no hay un mayor efecto de masa, no hay una imagen que puede explicar este deterioro neurológico, en este paciente aquí se debería de considerar la terapia endovascular. Lo que ocurre básicamente es de que
cuando no hay mejoría y no hay signos de hipertensión o no hay efecto de masa, la presencia, o sea, la existencia del trombo o la permanencia del trombo en los senos es lo que se debe sospechar, y por eso es que se debe hacer ya una terapia endovascular. El pronóstico, como dijimos, es generalmente bueno, ¿no? El 80% de los pacientes, a diferencia de los stroke arteriales, recuperan o se recuperan sin discapacidad, ¿no? Pueden haber algunas complicaciones como cefaleas, convulsiones tardías, pérdida de visión o inclusive fístulas durales. ¿Quiénes tienen peor pronóstico? Los hombres, los pacientes de mayor edad, los que tienen hemorragias o lesiones hemorrágicas intracerebrales, los que llegan a la emergencia con un estado de conciencia deprimido o en coma, los que tienen trombosis del seno venoso, de los senos venosos profundos o del sistema venoso profundo, los que están asociados con infección o malignidad. Como dijimos, el riesgo de recurrencia es bajo. La mortalidad ha bajado en los últimos 20 años, especialmente porque ya se logra diagnosticar y logra tratarse este tipo de problemas. Como dijimos, el hecho de no pensarlo y no diagnosticarlo es lo que hacía de que la mortalidad empeorara. De 50% que era hace más o menos 30 años, ha bajado a 5, 8%, el último reporte es de 8.3%. Y como dijimos, esto es porque hay cambio en los factores de riesgo, hay mejor tratamiento y porque nos permite a través de las imágenes modernas poder detectar, identificar los casos. ¿Por qué se mueren? Generalmente en la fase aguda se mueren pues porque hay una herniación transtentorial, hay un gran infarto venoso, no se le opera o no se maneja de manera aguda y es la causa de fallecimiento. Y en la fase crónica, principalmente las causas de muerte tienen que ver con la comorbilidad que los trae, ¿no? Generalmente los cánceres, ¿no? Estos son un resumen de los factores de riesgo de mal pronóstico: la edad, isofamolino, el coma. Eso también en el último reporte: convulsiones, déficit focal, papiledema, trombosis de las venas profundas. Y creo que ya esa fue la última. Si habría alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Velázquez, por su exposición. ¿Alguna pregunta?